En el universo de One Piece, cada personaje tiene una forma muy particular de crecer, de avanzar y de superarse. Pero si hay alguien que lleva la idea de entrenamiento a un nivel completamente diferente, ese es Roronoa Zoro. No hablamos simplemente de un espadachín que se limita a perfeccionar su técnica o que se entrena solo para ganar un combate, sino de alguien cuya vida entera es, en sí misma, un entrenamiento constante contra la debilidad. Desde sus primeros días hasta los momentos más recientes de la historia, todo en Zoro gira en torno a una sola idea: jamás permitir que la debilidad lo defina. Y ese principio lo llevó a crear, sin siquiera darse cuenta, un sistema de vida que va mucho más allá de un entrenamiento físico. Es disciplina, es mentalidad y es resistencia a todo lo que lo rodea. Zoro no nació siendo el mejor, ni mucho menos el más fuerte. Su camino comenzó como el de un niño con un sueño enorme y con una desventaja clara frente a alguien como Kuina. Perder una y otra vez contra ella no fue solo una humillación en su infancia, fue también el despertar de la mentalidad que lo caracterizaría para siempre. Aceptar las derrotas, pero nunca aceptarlas como algo definitivo. El entrenamiento secreto de Zoro, el que lo acompaña desde ese entonces, tiene una base muy simple pero poderosa: nunca descansar en la comodidad. Mientras otros se conformaban con pequeñas victorias, él entendía que perder era, en realidad, el recordatorio más brutal de que debía seguir entrenando sin parar. Su vida como cazador de piratas antes de unirse a Luffy fue una etapa clave de ese entrenamiento. No tenía lujos, no tenía una tripulación que lo protegiera ni comodidades que lo distrajeran. Su espada era su única compañera y el hambre era su maestro. Ahí surge una de las claves de su entrenamiento secreto: resistir. No resistir por obligación, sino entrenar a su cuerpo y su mente para que la incomodidad se volviera parte de su día a día. Zoro aprendió a vivir con dolor, a aceptar heridas como parte del precio de ser más fuerte, y a forjar un espíritu que nunca se doblara, incluso en circunstancias extremas. Esa resistencia, aunque no es algo que se vea de manera explícita en combates rápidos, es lo que realmente explica cómo puede mantenerse de pie cuando otros ya no pueden ni respirar. El segundo componente de este entrenamiento secreto es su obsesión con los límites. Zoro nunca se ha entrenado para estar cómodo o para volverse simplemente competente. Cada rutina, cada carga de pesas imposibles, cada kata con sus espadas siempre tiene un solo objetivo: ir más allá de lo que parece humano. Mientras otros guerreros buscan balancear fuerza y descanso, Zoro rechaza la idea de descansar como parte del camino. Para él, descansar es un lujo que no se ha ganado mientras no sea el mejor. Lo que pocos notan es que este tipo de mentalidad convierte cada entrenamiento en un campo de batalla psicológico, porque Zoro pelea contra su propio cuerpo, contra la voz interna que le pide parar, contra la tentación de rendirse un segundo antes de alcanzar un nuevo límite. Ese entrenamiento de la mente es lo que lo separa de todos los demás. Cuando se une a la tripulación de Luffy, su entrenamiento da un salto todavía mayor, porque a partir de ese momento no se trata solo de él mismo, sino de lo que representa para los demás. Zoro no solo es el espadachín de los sombrero de paja, es el escudo invisible de la tripulación. Él mismo se lo impone. Si Luffy cae, si los demás caen, entonces él habrá fallado en su entrenamiento. Y es aquí donde aparece uno de los secretos menos comentados de su crecimiento: su capacidad de entrenar en silencio, sin alardes, sin mostrarle al mundo lo que hace cuando no está peleando. No necesita que nadie lo vea, porque su motivación no está en demostrar, sino en garantizar que nunca habrá un momento en el que se le acuse de haber sido débil cuando más se lo necesitaba. La llegada de Mihawk a su vida es el ejemplo perfecto de este principio. La derrota más humillante, la más absoluta, frente al mejor espadachín del mundo. Pero, ¿qué hace Zoro? No se hunde en el orgullo, no se retira, no busca excusas. Levanta la cabeza y declara que nunca volverá a perder de esa manera. Y esa promesa, más que un simple juramento,
Es la piedra angular de su entrenamiento secreto. Nunca permitir que la derrota lo defina más de lo necesario. Aprender del golpe, cargar con él y transformarlo en motivación. Ese día, el entrenamiento de Zoro dejó de ser algo personal y se convirtió en un pacto con su propia voluntad. La vida en el mar con los sombreros de paja fue un laboratorio de entrenamiento constante. Cada isla, cada batalla, cada enemigo lo forzó a probar nuevas formas de superar sus propios límites. Lo que mucha gente olvida es que Zoro rara vez tiene maestros. A diferencia de Luffy, que se inspira en personajes como Shanks o de Sanji, que tuvo una formación culinaria y de combate, Zoro se convierte en su propio entrenador. Ese es otro de sus grandes secretos: la autosuficiencia. No espera a que alguien le diga cómo debe mejorar. No aguarda instrucciones. Simplemente busca en su interior la respuesta de cómo dar el siguiente paso. Y si eso significa cargar rocas imposibles, hacerlo. Si significa entrenar de noche mientras los demás duermen, hacerlo. Si significa convertir el dolor en parte de la rutina, aceptarlo. Pero el secreto más poderoso llega durante el salto temporal, cuando Zoro toma la decisión de entregarse al entrenamiento con Mihawk. Mucha gente lo interpreta como una contradicción, como si él hubiera roto su principio de no depender de nadie. Pero en realidad es todo lo contrario. El entrenamiento secreto de Zoro se basa en reconocer cuándo el ego puede ser una forma de debilidad. Si su objetivo es nunca ser débil, entonces aceptar que necesita aprender del mejor no es un acto de rendición, sino la máxima expresión de disciplina. Porque se necesita más fuerza para aceptar que no eres suficiente y someterte a un maestro que para seguir fingiendo que puedes hacerlo todo solo. Ese periodo de entrenamiento en el castillo de Mihawk es quizás el momento más brutal de toda su vida. No porque haya perfeccionado nuevas técnicas, sino porque aceptó romper su orgullo en favor de su meta. Dentro de ese castillo, la rutina de Zoro se convirtió en un infierno voluntario. Día tras día, enfrentando a un maestro que podía humillarlo con un solo movimiento, resistiendo heridas que hubieran matado a cualquiera y entrenando hasta convertir el dolor en un idioma cotidiano. Pero lo más importante es que ahí forjó el secreto final de su entrenamiento: la mentalidad del sacrificio absoluto. Si tenía que dejar su orgullo de lado, hacerlo. Si tenía que sufrir hasta quedar inconsciente, hacerlo. Si tenía que alejarse de su tripulación, hacerlo. Todo en nombre de su promesa de nunca volver a ser débil. Zoro entrena para nunca ser débil no solo en el sentido físico, sino en algo mucho más amplio: la debilidad moral, la debilidad emocional, la debilidad de voluntad. Por eso nunca lo verás dudando en medio de una batalla. Por eso nunca lo verás quejándose del dolor. Por eso su silencio pesa más que cualquier grito de guerra. Su entrenamiento secreto no está en la rutina visible, sino en la disciplina invisible. Esa que se esconde en cada cicatriz, en cada mirada fría, en cada noche que elige no dormir para entrenar un poco más. Y es aquí donde llegamos a lo más fascinante. Zoro entrena como si la muerte misma fuera su compañera diaria. Mientras otros personajes temen morir, Zoro lo asume como parte del entrenamiento. No porque quiera morir, sino porque entiende que solo quien entrena con la muerte, respirándole en la nuca, puede realmente superar todos los límites. Y esa es la diferencia entre él y cualquier otro espadachín. No entrena para vivir más, entrena para que, si la muerte lo alcanza, jamás pueda decir que fue débil en vida. El secreto detrás de Zoro no es solo el dolor físico, ni la cantidad absurda de entrenamiento que soporta, sino la manera en la que transforma ese dolor en combustible. Cada derrota, cada caída, cada vez que la vida lo hace arrodillarse, él lo convierte en motivación para superarse. Lo que para cualquiera sería un obstáculo insuperable, para Zoro se convierte en una razón más para levantarse. Esta mentalidad lo diferencia de casi todos los personajes que lo rodean. Mientras otros lloran, se quejan o renuncian, Zoro entiende que ser fuerte es una obligación, no un privilegio. Y por eso nunca se permite flaquear, porque su voluntad pesa más que su propio cuerpo.
Su entrenamiento secreto consiste en una serie de rituales que no cualquiera podría soportar. Zoro nunca busca el camino fácil. Cuando carga pesas gigantes o corta troncos imposibles, no lo hace para presumir, sino porque sabe que en el campo de batalla no habrá misericordia. Mientras otros se entrenan con límites definidos, él siempre sobrepasa lo razonable. Ese es su verdadero secreto. Entrenar hasta que el cuerpo le pide detenerse, y entonces seguir un poco más. Porque entiende que el límite no está donde los músculos dicen basta, sino donde la mente aprende a controlar el dolor. El Zoro que conocemos no nació con esa fuerza inhumana. Lo que lo hace especial no es un don divino, ni una fruta mágica, sino una decisión constante. Nunca conformarse. Desde niño comprendió que si quería llegar a lo más alto, debía sacrificar su comodidad. Ese sacrificio diario es su entrenamiento secreto, un pacto que repite con cada levantamiento de pesas, con cada corte, con cada gota de sudor. Su filosofía es simple pero brutal. Si hoy no entreno hasta casi morir, mañana no tendré derecho a vivir como el mejor. Lo irónico es que ese entrenamiento secreto de Zoro no se esconde en un manual misterioso, ni en una técnica prohibida. Está a la vista de todos, pero nadie se atreve a imitarlo porque duele demasiado. Su secreto es la disciplina.